Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde siempre encontrarán las noticias más jugosas, los rumores más candentes y las primicias que nadie más se atreve a contar. Me da tanta alegría tenerlos aquí, listos y preparados para un nuevo vídeo que, déjenme decirles, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en el mundo del espectáculo turco, un mundo lleno de pasión, romance, intriga y por supuesto mucho chisme. Y es que hoy, mis queridos, vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones alrededor del mundo, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y llorar. Sí, adivinaron, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba noticiosa que tengo preparada para ustedes, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mi contenido y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis, es fácil y me ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor chisme. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Imagínense perderse esta joyita. Sería un pecado capital para un buen chismoso. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense porque lo que les voy a contar a continuación es algo que realmente los va a sorprender. Abróchense los cinturones porque despegamos. Como saben, Hande y Kerem fueron la pareja del momento, los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que inevitablemente traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real. ¿Y qué romance, mis amores? Fue una locura, una explosión de amor que conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Era como si hubieran salido directamente de un cuento de hadas. Los vimos viajar juntos, reír juntos, apoyarse mutuamente en sus proyectos y, por supuesto, lucir radiantes y enamorados en cada alfombra roja. Fueron la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Cada foto que compartían en redes sociales era un suspiro colectivo, cada aparición pública era un evento que paralizaba el mundo del espectáculo. Eran la pareja dorada. La prensa los amaba, los fans los adoraban y las marcas se peleaban por tenerlos como imagen. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó. A principios del 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del fandom. El shock fue masivo. Nadie lo podía creer. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había ido todo ese amor que profesaban? ¿Acaso todo era una farsa? Los corazones se rompieron en mil pedazos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de rabia. Era el fin de una era. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones de la fama, de terceras personas. En fin, un sinfín de rumores que hasta el día de hoy siguen sin ser confirmados. Se decía que la apretada agenda de ambos, con proyectos que los llevaban a recorrer el mundo, había hecho mella en la relación. También se murmuraba sobre la supuesta intromisión de una tercera persona, una actriz con la que Kerem había coincidido en un proyecto reciente. El chisme estaba a la orden del día. Tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio, respetuosos y profesionales, evitando alimentar el morbo y la especulación. Una actitud que, a mi parecer, los enaltece. En un mundo donde la mayoría de las celebridades se pelean por tener un segundo de atención, ellos optaron por el silencio y la discreción. Una lección de clase y elegancia. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales y manteniéndose en el ojo público. Hande ha protagonizado nuevas series, ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en una de las actrices turcas más cotizadas del momento. Su talento y belleza la han convertido en una musa para diseñadores y marcas de lujo. Hande es una reina. Cada proyecto que emprende es un éxito asegurado. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos ambiciosos, ha explorado su faceta como productor y se ha convertido en un referente de estilo. Su carisma y talento lo han catapultado a la fama internacional. Kerem es un galán. Cada proyecto que encabeza genera una gran expectativa entre sus fans. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de sus respectivos logros, la llama de la esperanza nunca se apagó. Los fans de Hande y Kerem, fieles y apasionados como ninguno, siempre han mantenido la ilusión de una posible reconciliación.
Han analizado cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que indiquen un posible acercamiento. Son verdaderos detectives del amor. Cada detalle, por insignificante que parezca, es analizado con lupa. Su devoción es admirable. Y déjenme decirles que han encontrado algunas pistas bastante interesantes. Aquí es donde la cosa se pone buena. Porque aunque ambos han sido muy discretos, los fans han logrado descifrar algunos mensajes ocultos en sus publicaciones. Son unos verdaderos expertos en el lenguaje del amor. Y aquí es donde entra la bomba noticiosa que les prometí al principio. Porque, según fuentes cercanas a la pareja, y ojo, esto lo digo con todas las reservas del caso, Ander Zell y Kerem Bürsin podrían estar dándose una segunda oportunidad. Sí, mis amores, lo que oyen. Prepárense para gritar de emoción porque esto podría ser el notición del año. Parece que el destino, o tal vez el amor, ha vuelto a unirlos. Cupido está haciendo de las suyas. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, les cuento. En las últimas semanas, se han registrado varios encuentros sospechosos entre Hande y Kerem. Primero fueron vistos cenando juntos en un restaurante exclusivo de Estambul. Una cena romántica a la luz de las velas. Según algunos testigos, se les vio muy sonrientes y relajados. Parecía que no hubiera pasado el tiempo. Luego fueron fotografiados saliendo del mismo gimnasio en días consecutivos. Cuerpos esculturales sudando juntos. ¿Será que están entrenando para recuperar la chispa del amor? ¿Quién sabe? Lo cierto es que la coincidencia es bastante sospechosa. Y por último, pero no menos importante, se dice que pasaron juntos el fin de semana en una cabaña a las afueras de la ciudad. Un refugio romántico lejos del bullicio de la ciudad. Un fin de semana a solas para reconectar. Suena a reconciliación a gritos. Claro, podría tratarse de simples coincidencias, de encuentros amistosos entre dos ex que mantienen una buena relación. Pero déjenme decirles que a veces las coincidencias no existen. Y además hay ciertos detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, Hande ha estado luciendo un collar que, curiosamente, es el mismo que Kerem le regaló durante su noviazgo. Un símbolo de su amor que resurge del pasado. ¿Será que Hande lo ha guardado como un tesoro? ¡Ay, el amor! Y Kerem por su parte ha estado comentando las fotos de Hande en Instagram con emojis bastante sugestivos. Emojis que hablan más que 1000 palabras. Corazones, fuegos, caritas sonrientes. Un verdadero arsenal de señales de amor. Kerem está lanzando indirectas a diestra y siniestra. Además, fuentes cercanas a ambos actores aseguran que han estado hablando de manera más frecuente y que han estado tratando de limar asperezas. Reconciliando corazones rotos. Parece que ambos han madurado y han aprendido de los errores del pasado. El tiempo cura todas las heridas. Y lo más importante, parece que todavía hay mucho amor entre ellos. El amor verdadero nunca muere. Solo se toma un respiro. Y parece que el amor entre Hande y Kerem está listo para volver a florecer. Por supuesto, no podemos confirmar nada al 100%. Hasta que Hande o Kerem no hagan una declaración oficial, todo seguirá siendo especulación. Pero qué ricas son las especulaciones. Nos permiten soñar y fantasear con el regreso de nuestra pareja favorita. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. El rumor de la reconciliación es cada vez más fuerte. La esperanza renace entre los fans. Ahora, antes de que se me lancen al cuello y me acusen de ilusionarlos con falsas esperanzas, quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que Hande y Kerem hayan vuelto oficialmente. Simplemente estoy compartiendo con ustedes la información que he recopilado de fuentes confiables. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. La verdad siempre es la que cuentan los protagonistas. Pero independientemente de si vuelven o no, creo que es importante destacar la madurez y el respeto con el que ambos han manejado su separación. A pesar de la presión mediática y de las expectativas de los fans, han sabido mantener la calma y han priorizado su bienestar emocional. Una actitud ejemplar. En un mundo donde las relaciones terminan en escándalos y demandas, ellos han sabido mantener la compostura y el respeto mutuo. Un ejemplo a seguir. Y eso, mis amores, es algo que debemos admirar.
La madurez emocional es un tesoro. Y Hande y Kerem la tienen de sobra. Además, creo que esta situación nos enseña una valiosa lección sobre el amor y las segundas oportunidades. A veces, las cosas no funcionan a la primera. A veces necesitamos tiempo y espacio para crecer y madurar. Pero eso no significa que el amor haya desaparecido por completo. A veces el destino nos da una segunda oportunidad para ser felices. El amor es como un boomerang. Siempre regresa. Y hablando de felicidad, quiero aprovechar este momento para hablarles de algo que me hace muy feliz a mí, su apoyo y su cariño. De verdad, no saben lo mucho que valoro cada uno de sus comentarios, cada uno de sus likes, cada una de sus suscripciones. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago. Ustedes son mi inspiración. Son mi motor y mi gasolina. Sin ustedes, este canal no sería nada. Por eso quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por seguir mi canal y por compartir conmigo su pasión por el mundo del espectáculo. Ustedes son los mejores chismosos del mundo. Mi comunidad es la más divertida, apasionada y leal del mundo. Los amo con todo mi corazón. Y para agradecerles su apoyo, quiero invitarlos a participar en un pequeño juego. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión sobre esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver? ¿Creen que es una buena idea darse una segunda oportunidad? ¿O creen que deberían seguir caminos separados? Quiero leer sus comentarios. Quiero saber qué opinan mis chismosos favoritos. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y como siempre, los comentarios más originales y divertidos serán destacados en mi próximo vídeo. Así que pónganse creativos y déjenme saber lo que piensan. Quiero ver sus comentarios ingeniosos y ocurrentes. Sorpréndanme con su creatividad. Ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, así que tómenla con pinzas. La verdad, como siempre, la tienen Hande y Kerem. La verdad es como un tesoro escondido. Hay que buscarla con paciencia y perseverancia. En resumen, hemos hablado de la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha cautivado corazones alrededor del mundo. Hemos analizado las pistas que indican un posible acercamiento y hemos reflexionado sobre el amor y las segundas oportunidades. Un vídeo lleno de emoción, esperanza y mucho chisme. Quiero agradecerles una vez más por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan encontrado interesante. Recuerden que mi objetivo es entretenerlos e informarlos sobre el mundo del espectáculo. Mi misión es traerles las noticias más jugosas y los chismes más candentes. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal para seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. No se pierdan ni una sola primicia. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan sobre esta noticia y sobre otros temas que les gustaría que abordara en el futuro. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos. Ustedes son los mejores. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día lleno de chisme y buenas vibras. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Los amo. Mua.